Feliz sábado, hermanos. 6 de enero. Estamos comenzando un nuevo año. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder estar en la iglesia de Istmo, empezando un año para la honra y gloria de Dios. Quiero invitarlos a que abramos la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 5. No importa si lo tienen en celulares, tabletas, vamos a buscar Josué capítulo 5, versículo 1. Y si no es mucha molestia, le quiero pedir a la iglesia que nos pongamos de pie para tener esta lectura bíblica. Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y José se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra la cual Jehová había jurado a sus padres, que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes de la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es palabra de Dios, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy es 6 de enero y yo me imagino que más de uno de nosotros se puso metas para el 2018. Quizás hicieron muchas resoluciones para 2018. En esta mañana vamos a tocar un tema: ¿cómo deberíamos de prepararnos en el 2018? ¿Qué deberíamos de hacer en el 2018? Para poder entender un poco este texto bíblico que hemos leído, déjenme recordar un poco la historia que muchos de ustedes ya saben. El pueblo de Israel tenía más de 400 años de esclavitud. Y cada tarde, cada noche, cada momento que podían, ellos clamaban al Señor diciendo: Señor, mándanos un libertador. 400 años después el Señor tuvo compasión y empezó a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham.
y levantó un libertador, a Moisés. Moisés, criado en casa de Faraón, hermanos. A los 40 años Moisés quiso liberar al pueblo con su propia mano, pero tuvo que huir de la justicia de Egipto e ir a las montañas. Y en las montañas conoció al Señor Jehová de los ejércitos, el cual lo mandó de regreso 40 años después a Egipto para liberar al pueblo de Dios. En Egipto, el Señor por mano de Moisés, ustedes saben que hizo muchos milagros. Cayeron 10 plagas. Y en la plaga número 10, en la 10ª plaga, el Señor le dijo a Moisés: Moisés, el pueblo de Dios tiene que agarrar un cordero y su sangre la tienen que colocar en los dinteles, en los postes y en el dintel. Tiene que tener 3 marcas. Y esa noche, ustedes saben, hermanos, el ángel de la muerte de Jehová pasó por Egipto, y en todo lugar donde estaban las 3 señales de sangre, ¿qué pasó? Pasó por ahí, y los hijos de Israel, los primogénitos, quedaron vivos. Esa noche, con mano fuerte, el Señor sacó al pueblo de Dios con mano fuerte, los liberó. Y el pueblo comenzó esa noche a caminar. 3 días después se encontraron enfrente al Mar Rojo. Detrás de ellos, hermanos, estaban ¿quiénes? Los egipcios. A un lado montañas y al otro lado montañas. Todas las noches y todas las tardes, por la noche iba ¿qué? La columna de fuego, que era el Espíritu Santo, y en el día iba una nube cubriéndolos del sol, del calor. Pero en ese día, cuando estaba el Mar Rojo enfrente, llegó la luz para el pueblo de Israel y las tinieblas para el pueblo de Egipto. El Espíritu Santo, la nube de fuego, pasó detrás del pueblo, y el pueblo de Dios empezó a renegar, empezó a clamarle a Dios y a Moisés: Moisés, ¿no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste aquí? ¿Para qué nos has traído aquí? Era mejor que hubiéramos muerto allá. Y Moisés clamó al Señor, y Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Ponlo, hazlo trabajar. Y Moisés cogió su vara y la colocó en el mar, y el mar se abrió. Y el pueblo de Dios empezó a caminar por el medio del mar. Y cuando ya hubo de haber pasado el último de los israelitas, los egipcios ya iban por la mitad del mar. Y cuando iban en la mitad del mar, el Señor, que abrió las aguas para que su pueblo pasara en seco, cerró las aguas para que el pueblo de los egipcios murieran en el mar Rojo. María, la hermana de Moisés, empezó a cantar un nuevo cántico, el cántico de Moisés. De repente, unos días después, hermanos, ustedes saben la historia, empezaron a murmurar los israelitas: tenemos sed, danos agua. Y llegaron a mar, y el Señor convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Después empezaron a renegar porque faltaba comida, y el Señor les dio ¿qué? Maná, pan del cielo. Hermano, al pueblo de Israel nada lo llenaba, nada lo conformaba, renegaba. Y un día el pueblo de Dios empezó a renegar y pidió carne. El Señor, hermanos, les mandó codornices. Dice la palabra de Dios que mandó tanta codorniz que cuando comían, ¿qué pasó, hermano? Por la boca le salía, hermano, la nariz. Imagínense. Pasaron 40 años y el pueblo de Dios, hermanos, estaban cerca a Jericó. Pero al otro lado, antes de llegar a Jericó, estaba el río Jordán. Y el Señor sabía que tenía que levantar a un nuevo líder. A Moisés lo llevó a las montañas y allá lo enterró, donde nadie sabe. Y levantó un nuevo sucesor, un nuevo líder llamado Josué. Y le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y el Señor le dijo a Josué: Josué, tienes que pasar el río Jordán con esta nueva multitud. Y el Señor abrió, hizo el primer grande milagro para constituir y para mostrarle al pueblo de Dios que así como había estado con Moisés, iba a estar con Josué. Y abrió el río Jordán. Los sacerdotes pasaron con la arca en los hombros,
Y mientras estaban los sacerdotes con el arca en los hombros, el pueblo de Dios cruzó. Y una vez que el pueblo lo cruzó, los sacerdotes siguieron y el río Jordán se cerró. Pero ahora, hermanos, nos encontramos en las llanuras de Jericó. Antes de entrar a Jericó, una nueva generación de israelitas. Quizás una generación que no conocía a Moisés ni conocía el Dios de Moisés. Porque muchos habían nacido durante el camino y no habían visto las plagas que Dios había levantado, ¿dónde? En Egipto. Una nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida. Quizás estoy hablando en esta mañana una nueva generación que está por entrar, o ya entramos a un nuevo año. Y no hemos olvidado de las maravillas y milagros que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. Quizás estoy hablándole a la nueva generación, hermanos, que se han olvidado de Jehová de los ejércitos. Quizás estoy hablando para la nueva generación que se ha olvidado de los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y déjenme decirles, hermanos, con todo respeto en esta mañana, a veces pareciera que tuviéramos amnesia espiritual. Se nos olvida lo que Dios hace con nosotros. Venimos a la iglesia como porque es sábado, otro sábado más, pero a veces no venimos ni con la boca ni con el deseo de alabar y glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. En esta mañana quiero compartir con ustedes 4 pasos para el 2018. Dice ahí en Josué capítulo 5 versículo 2, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Hermanos, antes de entrar a la tierra prometida, los hijos de Israel tenían que hacer algo que los identificara como el pueblo de Dios. Los que ya venían circuncidados de Egipto habían muerto, la mayoría habían muerto en el desierto, pero muchos de ellos todavía no se habían identificado con la causa, con el pueblo de Dios. Por eso el Señor le dice a Josué: hazte cuchillos y circuncídalos. ¿Qué es la circuncisión, hermano? Vamos a hacerlo sencillo. Circuncidar es quitar o cortar un pedazo de ¿qué? De pellejo de piel. ¿Será que en este año vamos a tener que cortar algo de nosotros que está impidiendo que crezcamos en la causa de Dios? ¿Será que este año tenemos que cortar algo que está impidiendo que nosotros espiritualmente podamos ser grandes delante del Señor? Para el pueblo de Dios, la circuncisión era el pacto que le había prometido Abraham. Pero para nosotros, el Señor dice que la circuncisión es ¿del qué? La del corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quizás usted está viviendo con un mal hábito que tiene que cortarlo en este año. Quizás usted está viviendo con un vicio que tiene que cortarlo en este año. Quizás estoy hablando para alguien que está viviendo con alguien que no lo está dejando crecer espiritualmente. Yo estoy hablando de esposos y esposas. Saben, hermanos, a veces hay parte de la familia que hay que cortar para poder crecer espiritualmente. A veces los familiares de uno que no son adventistas saben que uno es adventista, pero les fascina hacer las fiestas el sábado. Y uno, por quedar bien con la familia, va y corre con la familia en vez de quedar bien con el Señor.
Amén. ¿Será que a veces hay que cortar ciertas cosas que impiden que crezcamos en esta área? ¿Saben, hermanos? Cuando usted corta algo, ¿produce qué? Dolor. Miren, mis hermanos, cuando usted lee ahí, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Fíjense que no son, cuando iban a cortar, agarraban al hombre, al niño de 8 días. 8 días. Al hijo mío lo tuve que llevar a hacer la circuncisión, porque ya tenía como 9 años. El médico le dijo: tenemos que hacer. Pero al niño mío le aplicaron anestesia y le cortaban el prepucio con un bisturí. ¿Usted sabe cómo corta un bisturí? A estos niños de 8 días y a estos jóvenes, yo me imagino que habían jóvenes de 40 años, jóvenes de 20 años, no sé toda la edad. Dios le dijo a Josué: hazte, en otras versiones dice: hazte pedernales. En otras palabras, coja un pedazo de piedra y afílalo como forma de cuchillo, agarra al varón y córtale el prepucio. Y yo me imagino que en ese momento ese hombre o ese joven sentía ¿qué? Dolor. Quizás usted tiene que dejar algo este año que le va a producir dolor. Quizás usted tiene algún sueño o alguna meta que si la deja le va a producir dolor, pero es mejor que produzca dolor y usted pueda crecer delante de los ojos del Señor. ¿Saben cuál es el problema con el dolor? En muchas iglesias se está metiendo el evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado ese evangelio? Usted no ha mirado en la televisión iglesias llenas con 5,000, 10,000 miembros, todos bien vestidos. Esta alfombra está fea a comparación de los pisos de esas iglesias, puro mármol. Vean en la televisión los domingos. Tienen hasta canales de televisión y todo eso. Y ellos predican que don't worry, todo lo que tú le pidas al Señor, tú lo vas a conseguir. No hay que sufrir, pero eso no es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor dice: el que quiera seguirme, tome su propia cruz y sígueme. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. A veces, hermanos, hay que dejar cosas para poder seguir a Jesús que nos van a causar dolor. Yo me acuerdo de mi niña que cuando nos cambiamos de la ciudad del monte a Corona, me lloraban: pero ¿cómo nos vamos a cambiar? Y mis amiguitos, lloraba ella. Después de varios años se dio cuenta que había sido lo mejor. Y sucede que nos cambiamos a Corona y era una escuela nueva y todo eso, y desafortunadamente perdimos la casa, hermanos, y teníamos que cambiarnos a Walnut. Y se me puso más terrible porque ya era más grandecita. Pero papá, mamá, ¿cómo nos vamos a mover sin mis amigos? Me duele dejarlos. Córtalos. Hay que movernos. Duele. A veces hay que tomar decisiones en nuestra vida para poder crecer en Cristo Jesús, que van a doler, hermanos, pero hay que cortarlos. ¿Saben, hermanos, qué es lo que está pasando últimamente? Con ese evangelio de la prosperidad, a mucha gente le gusta que le digan que está bien, que nada está pasando, está todo tranquilo. Y eso es como peace, ok, como un pedacito de pastelito, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando usted come mucho azúcar, hermanos? ¿Qué le pasa con los dientes? Le va a dar caries, se le pudren por ahí. Y si se le pudren, usted no puede ¿qué? Masticar bien. Y si usted no mastica bien, usted no va a poder ¿qué? Digerir bien. Y si usted no dirige bien, no va a ¿qué?
poder crecer bien, Señor. Hermanos, llegó la hora de crecer al pueblo de Dios. Y para poder crecer el pueblo de Dios, tenemos que comer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que aquí en los pasillos y fuera de los pasillos hay muchos hermanos que todavía andan con el chupón en la boca. Todavía siguen con la lechecita espiritual. Hermano, es que fulano no me salude. Córtalo. Hermano, es que a mí no me ha dado un puesto así. Y corta eso. El problema es que todavía andamos con chupón. Todavía tú andas con la leche espiritual. Si lo miran mal, lloras. Si no lo saludan, reniegas. ¿Y saben por qué? Voy a explicar por qué, hermanos. No levanten la mano. No levanten la mano, pero hermanos, me da tristeza. Yo no tengo Facebook. Pero la mayoría de gente hoy en la iglesia se la pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas en el Facebook. Y le mantienen con el celular. Fíjese este otro. Venga, le muestro lo que me mostraron. Entonces el pueblo de Dios, en vez de estar comiendo palabra de Dios, está comiendo cuotas, frases célebres. O discúlpeme lo que voy a decir, muchas tonterías que colocan en el Facebook. Entonces cuando viene aquí un pastor o un predicador y le dice que hay que cortar para consagrarnos a Dios, se molestan y se enojan. ¿Por qué? Porque todavía andan con el chupón en la boca. La primera cosa que tenemos que hacer en este año 2018 es consagrarnos totalmente al Señor. Amén. Y si para consagrarnos al Señor en el 2018 usted tiene que deshacerse, cortar algo, córtalo ahora. Hermanos, que me va a doler, córtalo. Hermanos, que usted no sabe. Pero es que el trabajito, los sábados, corta. Dígame más de uno aquí, digan con un fuerte amén, ¿cuántas veces hemos tenido necesidad y el Señor ha provisto? Amén. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin trabajo y el Señor nos ha dado para pagar la renta? A veces nos pasa como esta generación que se olvidaron de los milagros, se olvidaron cómo caía el maná, se olvidaron cómo salía el agua dulce de las peñas. A veces nosotros nos olvidamos que cuando no teníamos para pagar la renta, el Señor mandó un ángel y nos dio el dinero. Solamente en esta iglesia, escúcheme, solamente en esta iglesia alaba el nombre de Dios a aquellos que se acuerdan de los milagros que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. ¿No me entendieron, hermanos? En la manera que usted se acuerde o recuerde de cómo Dios ha hecho milagros en su vida, es de la manera como usted va a alabar el nombre de Dios aquí en esta iglesia. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Con todo mi respeto, el problema es que nosotros como padres hemos creado otra generación que ve las cosas que no le han costado nada. ¿Cuándo me va a colocar yo unos tenis de $150? Ahorita el niño le dice, mamá, Jordan, y sale usted corriendo a comprarle Jordan porque el niño se va. Mami, ya me voy a graduar de high school, my carro. Y usted tiene que ir en el bus y se deja de comer por comprar el carro al niño. Y entonces los jovencitos de hoy en día creen que todo se ha ganado así, cae del cielo todo. No, a nosotros y a usted le ha costado lo que tiene, ¿sí o no? ¿O a quién le mandan el cheque a la casa por estar dormido? Por eso la generación de hoy no respeta. Porque no le ha costado nada, hermano.
Hoy la generación de hoy no respeta a los pastores ni los ancianos porque no les ha costado nada. Y pareciera ser que a nosotros como padre nos está dando demencia espiritual, se nos está olvidando las bendiciones que Dios nos dio en el 2017. ¿Cuántos tuvieron para pagar la renta en el 2017? ¿Cuántos tuvieron salud en el 2017? ¿Cuántos tuvieron a sus hijos con ustedes en el 2017? Hermano, no deberíamos de estar agradecidos con Dios por esas bendiciones. No deberíamos de estar aquí diciendo gloria a Dios por esas bendiciones. Hermano, usted no tiene que esperar que un predicador le diga que digan ustedes amén. ¿A poco cuando usted le sirve a los taquitos a su esposo está diciendo, dígame gracias? Gracias, mi hija. Dígame gracias. Del agradecimiento tan grande, ¿qué dice el esposo, mi amor? Gracias por esos taquitos. Del agradecimiento tan grande, hermano, nosotros le decimos al Señor, gracias por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Amén. Mira, hermanos, yo me imaginaba la iglesia como a miembros. No sé si era que están de vacaciones o se fueron a predicar con el pastor Navarro y el pastor Casas. No sé. Si se fueron a predicar, amén, gloria a Dios. Pero si la iglesia de Ismum quiere progresar este año, tiene que consagrarse a Dios. Amén. Y si se quiere consagrar a Dios, tiene que cortar muchas cosas. ¿Van a doler? Van a doler. Versículo 8, Josué capítulo 5, 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que se acabe. ¿Saben, hermanos? Dios es un Dios de amor y misericordia. Yo sé que Dios es amor y misericordia, pero también es justo. Dios es balanceado, justo. Y Dios sabía que tenían que pasar por un dolor terrible en la circuncisión, pero que también tenían que ir a pelear para tomar a Jericó, a toda esa tierra nueva que les había prometido. Pero Dios, así como trajo el dolor, también trajo ¿qué? Sanidad. La sanidad. Dice en 1 Corintios 10:13 que Dios nos va a dar una prueba mayor de la que ¿qué? De la que usted y yo podamos ¿qué? Por eso, si usted tiene que cortar algo, córtalo, porque Dios te va a sanar. Amén. Ay, hermano, es que la música, córtala, que Dios te va a dar música espiritual para alabanza y gloria de Dios. Jovencitas, jovencitos, es que mi novio no es de la iglesia, córtala. Dios te va a dar uno de la iglesia buena. El Señor te va a sanar. Déjenme decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes prometieron a Dios que este año se iban a consagrar? Antes sus manos. Iban a ser más fieles a Dios. Wow. Bueno, no nos quiero hacer quedar mal. Pero si en su corazón usted prometió a Dios consagrarse este año, déjeme decirle que usted va a pasar por mucho dolor. Si usted prometió al Señor, Señor, yo me voy a consagrar, voy a trabajar de todo corazón, en algún momento de este año va a pasar por el dolor. Pero déjeme decirle que con ese dolor Dios también va a traer ¿qué? La sanidad. Amén. Porque Dios lo que quiere es preparar hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que consagrados 100% honren y glorifiquen el nombre de Dios. Dios no quiere el 90%, Dios no quiere el 99%,
Dios quiere ser el 100%. Y a veces para uno el 100% al Señor vamos a tener que llorar, vamos a tener que derramar lágrimas, vamos a tener que trasnochar de rodillas, pero la honra y la gloria va a ser para Dios, porque nos va a escuchar y nos va a sanar. ¿Cuántas veces usted ha querido consagrar al Señor y le ha venido una enfermedad a uno de sus familiares o a usted, pero de rodillas el Señor te ha dado fortaleza y el Señor ha contestado la oración? ¿Cuántas veces cuando usted dice, Señor, yo quiero venir más tiempo a la iglesia, quiero venir los miércoles, los viernes, ir a grupos pequeños, y de repente te dan más overtime o te cortan del trabajo? Déjeme decirle que eso es una prueba, pero el Señor te va a sanar y te va a dar algo mejor. Pero vas a pasar por dolor. Tercera cosa, hermano. Contemplación. La primera, ¿cuál es? Consagración. La segunda es confirmación. Dios te va a confirmar. Una vez que usted se ha consagrado a Dios, Dios te tiene que confirmar. Y te va a confirmar porque van a venir pruebas a su vida, pero el Señor te va a dar la victoria. Y la tercera cosa es contemplación. Versículo 9, Josué 5:9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta ahora. Hoy, 6 de enero, Dios quiere quitar el oprobio de Egipto que Dios tenía contigo. ¿Qué quiero decir con eso? No importa lo que usted haya hecho en el 2017, Dios quiere empezar de nuevo hoy con usted. No importa si usted cayó, si usted pecó, si usted defraudó a Dios, hoy Dios quiere empezar de nuevo con usted. Usted tiene que se consagrar a Dios. ¿Saben, hermanos? El pueblo de Dios había levantado oprobio en Egipto y por los egipcios. Voy a contarle a ustedes dos historias del pueblo de Dios, del cual Dios le dio tristeza, pero tenía que borrarlo para entrar a la Canaán. En Éxodo 32, que han leído la Biblia, ¿se acuerdan qué pasó en Éxodo 32? Moisés estaba arriba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, y más abajito estaba Josué. Y de repente hubo un alboroto, un ruido, una bulla allá como de pachanga en el campamento. Éxodo 32. Entonces el Señor le dice a Moisés: baja, porque ese pueblo suyo, ¿qué pasa? Y bajó donde Josué y dice: ¿cuál es todo ese alboroto? Y dice: no sé, parece como grito de guerra. Y bajó Moisés y Josué, y había una escena, hermanos, que a Dios le dolió mucho. El pueblo de Dios, escuchen, hermano, el pueblo de Dios, a través del hermano mayor de Moisés, Aarón, pidió aretes, anillos, collares, todo lo que era de oro. Y le dijeron: Moisés, queremos hacernos un Dios, porque es que el Dios que nos sacó de Egipto no lo vemos. El Dios que ha hecho milagros no lo vemos. Queremos hacernos un Dios. Y a veces, hermanos, nosotros queremos hacernos dioses aquí en la tierra porque no vemos a nuestro Dios. ¿Están entendiendo, familia? Yo no necesito hacerme una imagen de un Dios que está con usted cada día, cada mañana. Un Dios que te ha hecho milagros, hermanos. Díganme una cosa: cada día en el mundo mueren 238,000 personas. Y usted y yo estamos hoy aquí alabando el nombre de Dios. ¿No es un milagro de Dios? ¿Tengo que hacerme la imagen de un Dios para creer que hay un Dios que me ama? Entonces, una de las cosas más ridículas que hay en la Biblia se encuentra en esta parte. Moisés le dice a Aarón: brother, Aarón, ¿qué pasó? Y dice Aarón: es que le pedí anillos, aretes, joyas al pueblo,
Y cogí el oro y lo eché en el fuego y salió un borrego. ¿Ah? ¿Usted puede creer eso? Éxodo 32, ahí lo pueden leer. Y ese día el Señor dijo: ¿quién esté conmigo que se separe? Y la tribu de Leví se separó, y ese día murieron más de 3,000 personas. Y Moisés quebró las tablas. Otra historia se encuentra en Números capítulo 13 y 14, hermano. Dice que el pueblo de Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué no mandamos unos espías a la nueva tierra, la donde fluye leche y miel, a ver si es verdad lo que Dios nos dice? Y Moisés le dijo a Dios: hago esto. Y dice: hazlo. El pueblo de Dios pidió que mandaran espías para reconocer si era verdad lo que Dios había dicho. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Cuántos de ustedes a veces quieren a líderes que les expliquen esto cuando usted en su casa tiene el Espíritu Santo todas las mañanas, todos los días, a cada momento, a cada hora, para que le pueda explicar lo que dice la palabra de Dios? ¿Están entendiendo, hermano? Lo voy a explicar. Dios había dicho: la tierra donde yo los voy a introducir, hay leche y hay miel. That's it. Dios lo dice y yo lo creo. Pero el pueblo dijo: Moisés, ¿es verdad lo que dice la palabra de Dios? Yo no creo, Moisés, ¿por qué no mandamos unos espías? Y Moisés dijo: bueno, ya que ustedes piden, lean el capítulo 32, hermanos, en Profetas y Patriarcas y Profetas. O ahí en Deuteronomio capítulo 1, 20 en adelante, dice que el pueblo le dijo: mandemos espías. Dios sabía por qué no había que mandar espías, porque los espías vinieron a dañar el corazón de los demás hermanos. ¿Ves que hay hermanos que dicen que don't worry, tranquilo, viva como viva, que el Señor te lo va a llevar? Ajá. La palabra de Dios dice lo contrario. Preparémonos porque el Señor viene pronto. Por eso el Señor dice, hermanos, y ustedes saben, hermanos, por lo testaduro de 10 hombres, el pueblo de Dios que estaba para entrar ahí tuvo que caminar 40 años. 40 años perdidos. ¿Cuántas veces usted ya hemos perdido horas, meses, años? Porque alguien nos miró feo, hermano. ¿Cuántas veces usted ha dejado de venir a la iglesia porque alguien no predica como a usted le gusta? ¿Cuántas veces usted ha dejado de venir a la iglesia o asistir a los servicios con más regularidad porque, hermano, no es lo que a usted le gusta? Hermanos, todos tenemos una Biblia y el Espíritu Santo está para cada uno de nosotros. Es la hora que el pueblo de Dios estudie la palabra de Dios. Es la hora que el pueblo de Dios tiene que crecer, y para poder crecer ya hay que sacarnos el chupón de la boca y empezar a comer comida sólida. Que Dios me ama, amén, gloria a Dios. Que Dios te ama, gloria a Dios. Pero el pueblo de Dios, la iglesia adventista, se tiene que preparar, y para prepararnos para recibir al Señor vamos a tener que cortar más de una cosa, porque el pecado no puede entrar en la presencia del Señor Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor le dijo aquí a Jehová, le dijo a Josué: hoy he quitado lo oprobio, el Señor dice: hermanos, hoy 6 de enero Dios ha perdonado tu pecado. Ay, hermano, que usted no sabe lo que hice en el 2017 o en el 2015. Hoy el Señor
te ha perdonado. Hay hermanos, con todo mi respeto, hay hermanos que no gozan el sábado en la iglesia porque alguien les hizo hace 5 años algo. Córtelo. Hay hermanos que no se sientan en ciertas bancas porque el vecino enseguida no es el que le gusta. Saben, como hay hermanos que ya llevan 50 años en la iglesia, creen eso ya, con eso ya me gané la salvación. La salvación es gratuita, pero si tú andas en malas cosas, córtalo. Hoy el Señor le dice a la iglesia de Ismo, 2017, hace 6 días quedó atrás. Hoy se empieza un nuevo capítulo. Consagración, confirmación, contemplación y celebración. La semana pasada en la iglesia del Sereno tuvimos Santa Cena para terminar el año. El pueblo de Dios, después de estar sanado y que Dios le perdonó sus pecados, después de 40 años tuvieron su Santa Cena, la Pascua, recordando que el que había muerto por los pecados de ellos era Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros venimos a la iglesia pensando que la hermana es la que me perdonó a mí. No, el que me perdonó a mí se llama Cristo Jesús. Pensamos en qué es lo que va a pensar el vecino. A usted no debería preocuparle qué es lo que piensa el hermano. A usted debería preocuparle qué es lo que piensa el Señor, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Ese sí debería preocupar. La Pascua, hermano, recordemos que el que murió en la cruz murió para darme vida y nueva vida a mí, hermano, y vida en abundancia. A veces llevamos 5 o 6 años en la iglesia en vez de estar un gozo, una alegría, una vida en abundancia. Desde que entró a la iglesia es de amargura, de tristeza. Porque la hermana no me saludó, porque el hermano no me dio el taco como yo quería, porque no me dejaron sentar donde no era, no me dieron el puesto que me correspondía. Hermano, a usted lo que le tiene que importar es cómo tú estás con Cristo Jesús. Amén. Y ojo, si tú estás bien con Cristo Jesús, tú haces lo que Jesús dice. Porque muchos dicen, no, lo que importa es cómo yo esté con Jesús. Pero hacen cosas que Jesús no aprueba. Habla cosas que Jesús no está de acuerdo. Se comporta como Jesús no le gustaría que se comportara. Pero hoy el Señor te dice, yo te perdono y quiero que aceptes hoy mi perdón a través de la cruz del Calvario de Cristo Jesús. El pueblo de Dios entró a Jericó. Y si usted lee la historia, hermanos, escuchen, hermanos, porque yo quiero que en este año nos consagremos. ¿Cuántas flechas tuvo que tirar el pueblo de Israel para tumbar las murallas de Jericó? ¿Cuántos murieron del pueblo de Israel para poder entrar a Jericó? Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Ilmo nos consagremos, hermanos, cuando con dolor entreguemos todo lo que nos aparta del Señor, cuando nos olvidemos del pasado, de que si me dijeron, me hicieron, me golpearon o algo, y yo vivo en el presente porque el Señor me ha perdonado, déjeme decirle que las personas van a entrar por esa puerta, porque saben que el Espíritu Santo es el que obra el querer como el hacer, la voluntad del Señor. ¿A poco se olvidó cómo usted llegó a esta iglesia? ¿Quién lo trajo a usted? Espíritu Santo. ¿Cuánto le gustaría ver la iglesia de Ismo llena? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Consagrarnos. Hermano, el problema es que a veces trabajamos cuando estamos consagrados. Consagrémonos.
Y con dolor el Señor nos va a sanar. Y el Señor nos va a perdonar todo el pasado. Pero el Señor quiere que vivamos en el presente. Ayer viernes ya pasó. Hoy sábado ya son las 12:15. Mañana, quién sabe. Vivamos hoy consagrados 100% al Señor. Amén. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, en este 2018? Mire, hermano, si usted prometió bajar de peso, hacer ejercicio, eso es bueno, eso es bueno. Pero déjeme decirle que la mejor deseo para el 2018 debería ser consagrarnos de alma, corazón y cuerpo a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros nos consagremos de alma, corazón y cuerpo al Señor, el Señor va a hacer milagros y usted los va a ver. Así como Dios hizo con Israel, lo va a hacer con ustedes, con cada uno de nosotros. ¿Cuánto quisieran consagrarse al Señor en esta mañana? No lo haga porque sintió bonito o algo, hermano. Es algo entre usted y el Señor. ¿Cuántos quisieran decir al Señor, Señor, ayúdeme a cortar esas pequeñas o grandes cosas que me apartan de ti? ¿Cuántos quisieran ponerse de pie para tener una oración? Ahora, los que pueden, ¿cuántos quisieran ir de rodillas? Y más que ir de rodillas, hermano, no es doblar las rodillas, sino dobleguemos nuestro corazón. Porque a veces doblamos las rodillas, pero no doblamos nuestro orgullo, la vanidad, la presunción, todo aquello que nos separa. Hagamos de este 2018 un año para que el nombre de Dios sea glorificado. El que se quiera arrodillar lo puede hacer. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos. Damos tu honra y tu gloria a ti. Señor, al empezar este año, hay cosas que todavía debemos de cortar. A veces hay cosas que ni nosotros percibimos, pero que sea el Espíritu Santo el que use, oh Dios, su mano para alejarnos, quitarnos de todo eso que nos separa de tu presencia. Señor, perdónanos nuestras faltas. Te hemos fallado. ¿Quién no te ha fallado? Unos porque hemos errado, hemos cometido faltas. Señor, te hemos fallado de una de otra manera, oh Padre Celestial. Pero gracias por el perdón en Cristo Jesús. El 2017 queda atrás. El 2018 podamos mirarnos hacia adentro. Que cuando sea diciembre del 2018 podamos ver esta iglesia llena, reconciliados los unos con los otros, gozosos alabando y glorificando el nombre de Dios, porque Dios está con su iglesia. Bendice a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a sus dirigentes, a sus pastores, Señor. Que la presencia suya los pueda acompañar y guiar. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.